así la palabra de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le invito a que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por tus misericordias. Bendito Dios, ponemos este tiempo en tus manos en el cual vamos a meditar en tu palabra. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que lleve esa palabra a los corazones. Que sea tu palabra la que traiga, Señor, el sustento a tu pueblo en este lugar. Y mi vida en tus manos la pongo, Señor. Límpiala si fuera necesario para ser un instrumento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Después de una larga semana para algunos, pues a Dios gracias porque estamos aquí en su casa. Es una bendición el poderle ver, el poder saber que está en este lugar y que desea que Dios le hable. Creo que a lo largo o cuando pasa el tiempo nos damos cuenta, los que ya tenemos una cierta cantidad de años, que el mejor tiempo invertido para nuestra vida es aquel que lo invertimos en Dios. Es aquel que nos acercamos a Él, y esta mañana es un buen momento. El tema de esta predicación, Sardis, llamados a vigilar. Sardis, llamados a vigilar. Esta es la segunda predicación de este mensaje a la iglesia en Sardis. Dios ya nos tiene en este año estudiando su palabra y aprendiendo lo que Él ha dejado para que nosotros como iglesia contemporánea podamos nosotros conocer de Él y crecer. Esta mañana vamos a ver de parte de Dios el versículo 2, donde nos habla la palabra de Dios a vivir una vida vigilante. Dicen los estudiosos que el ser humano invierte una tercera parte de su vida, la pasa durmiendo. Es decir, una persona que tiene 30 años, 10 años los ha invertido durmiendo. Así de fácil. Es decir, pasamos un buen tiempo durmiendo. ¿Sabía usted que el hombre puede sobrevivir absteniéndose de comer y de beber, pero no de dormir? Es decir, el ser humano, una de las torturas en el siglo XV más fuertes que había, era la tortura de no dejar dormir a una persona. Lo dejaban despierto y cada 5 minutos lo despertaban hasta que llegaba el momento que la persona moría. El ser humano puede morir por no dormir. ¿Y cuántos saben que las personas que más se desvelan son más propensas a enfermedades y a morir más temprano? Porque cada vez que tú te desvelas, dicen algunos estudiosos, que una persona que se desvela muchísimo, cada vez que te desvelas equivale a 5 días de los que regularmente una persona que duerme normalmente. Entonces, el dormir es algo importante dentro de la vida del ser humano. La tercera parte la invertimos ahí. Entonces, esta mañana Dios quiere hablarnos, porque en lo espiritual es lo contrario. En lo espiritual, Dios habla a su iglesia, habló en el tiempo de la Sardis a vigilar. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y aquí está dando el mensaje al líder
La palabra ángel tiene que ver con el encargado, el responsable en ese lugar. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, haciendo referencia a Jesucristo, que es el autor de esta carta, que se la envía a la iglesia en Sardis. Le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y qué dice, hermano? Y sabe que esta es la peor condición para una persona, pensar que vivimos una vida espiritual cuando realmente estamos muertos. Hoy más que nunca prolifera este pensamiento dentro de los cristianos. Se sienten personas que viven una vida cristiana, pero realmente no lo son. Teníamos en la semana una visita con una familia que tuvo por ahí un incidente. Y cuando fuimos a visitarlo, pues hoy hicimos una oración por la persona que sufrió el accidente. Y al final me decía la hermana, yo le pido, pastor, que me ayude a orar por mi esposo, porque él lo están contemplando para servir en la iglesia. Pero a veces él no quiere entender o no es consciente de la responsabilidad. Y yo le decía esto al hermano. No podemos ser buenos servidores si antes no somos buenos cristianos. Es decir, usted no puede ser un buen padre si antes no es un buen cristiano. Yo no puedo ser un buen pastor si antes no soy cristiano. Porque para poder ser o llevar a cabo una labor, una responsabilidad, todo comienza con ser cristiano. Porque el cristiano es aquel que vive la vida que Cristo enseñó. Y luego podremos llevar a cabo el trabajo encomendado. Entonces vemos aquí que Jesucristo resalta a la iglesia en Sardis y le dice, yo conozco tus obras, es decir, sé y estoy enterado de cómo te conduces. Y esto nos habla de que la omnisciencia de Dios está en todo lugar. ¿Cuántos sabían, o quizás hoy van a saber o aprender, que nadie peca en lo oculto? ¿Sabía usted eso? Es decir, cuando usted peca, usted piensa que nadie lo ve. Y ese es un error. ¿Sabe quién lo ve? Dios. Y es decir, en esa idea, o en esa línea, nadie peca en lo oculto. Todo lo que el hombre hace está desnudo y descubierto a los ojos de Dios. Y eso que Dios ve, un día lo traerá a tu vida y seremos evidenciados. A veces el diablo o nuestra vida caída nos hace pensar que podemos mentir sin que nadie se dé cuenta. Y es una manera ingenua de pensar del ser humano. Pensar que podemos hacer cosas sin que nadie se dé cuenta. Y es un error, sí. Nadie peca en lo oculto. Todos pecan a la luz y a los ojos de Dios. Y eso nos debe a nosotros producir temor. De que antes que hagamos algo que a Dios le desagrade, tengamos que voltear hacia arriba y saber que nuestro Creador y Salvador nos está observando aquello que pensamos que nadie lo está haciendo. Y Jesucristo es lo que le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el versículo 2, que es donde tomamos la palabra para el tema de la predicación, ¿qué le dice, hermano? Sé vigilante. Y esto nos habla algo muy importante. Es decir, la iglesia en Sardis no estaba siendo vigilante. Por eso le pide que lo sea. La palabra vigilante, del griego gregoreu, que significa mantenerse despierto. ¿Qué significa, hermanos? Mantenerse despierto. Pero aquí la palabra gregoreu significa mantenerse despierto, pero con una actitud moral. Fíjese. Y usted dirá, bueno, pastor, entonces usted quiere que seamos o que llegamos a moralizar el mundo. No va por ahí. Eso es secundario. Cuando la Biblia habla de que seamos vigilantes, nos habla de una vida que tiene que estar despierta en aquellas cosas en las cuales no hemos estado despiertos. Hoy más que nunca el mundo está viviendo bajo una oscuridad espiritual en la cual no logran entender cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Hoy en las iglesias no saben los congregantes distinguir entre lo santo y lo profano.
La línea se ha borrado. Y hoy los cristianos no logran diferenciar entre qué es para Dios y qué no es para Dios. Hoy vemos en las iglesias, en algunas iglesias vemos que son un espectáculo, un desorden total. Y la gente dice que es para Dios. Podemos encontrar ejemplos como la risa santa, el vomitar, cosas por el estilo que en las iglesias suelen suceder y que todos los levantan con la bandera que es de Dios y para Dios. Cuando leemos la Biblia encontramos que en el templo y en las sinagogas nunca se hicieron tales cosas. Pero este es el resultado que la iglesia ha perdido el discernir entre lo santo y lo profano. Hoy no se sabe distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y esta hora Dios nos llama a nosotros a que seamos vigilantes, a que estemos despiertos en aquellas situaciones en las cuales están viniendo hacia nuestras vidas. Venía a mi mente el tema del centinela en el Antiguo Testamento. En Jueces capítulo 7 versículo 18 vamos a ver cuál era la actitud o las características de una persona vigilante en el Antiguo Testamento. Porque Dios le enfatiza a la iglesia en Sardis a que haga algo que no venía haciendo, y era vigilar, estar despierto en aquellas cosas que se había dormido. Y esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros a que tomemos esa actitud de vigilar, de ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Porque a veces, casi regularmente, los últimos que se enteran cuando hay un problema en la casa es el papá o la mamá. Y esto es resultado porque no han aprendido a vigilar. Dice Jueces 7 versículo 18, aquí habla de Gedeón. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar, ¿a qué, hermanos? Los centinelas. Un centinela tenía el papel, o su papel era estar vigilando. Todos se podían dormir, menos el centinela. Porque su trabajo, su responsabilidad era vigilar para que cuando viniera el enemigo, él tocara trompeta y alertara al pueblo para no ser sorprendido. Y aquí vemos que en el tema de Gedeón, vemos que estaban llegando en el momento en el cual cambiaban de turno, porque era muy difícil que una persona lograra mantener despierto 24 horas. Entonces el centinela era relevado para continuar con el mismo proceso de mantenerse despierto. Dice el versículo 19, cuando acabaron de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. En el Antiguo Testamento el papel del centinela era importante, porque si él se dormía, venía el enemigo y eran derrotados. Eso había perdido la iglesia en Sardis. Bueno, no lo habían perdido, nunca lo habían sido. Nunca habían sido una iglesia vigilante, nunca habían sido una iglesia que velaran. Mire, acompáñeme a Romanos capítulo 13, versículo 11. Dios en esta mañana nos llama a nosotros a vivir una vida vigilando. Y usted dirá, bueno, ¿en qué tenemos que vigilar? ¿En qué áreas, pastor? Bueno, hermanos, primero tenemos que estar vigilando y tenemos que ser constantes en esa actitud de vigilar. A los papás y mamás que tienen hijos adolescentes particularmente y jóvenes, ustedes tienen la gran responsabilidad de vigilar por sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos que usted tiene en esa etapa es una etapa bastante difícil, que tenemos que ayudarlos a pasar tomados de la mano de Dios. Regularmente hay un promedio muy alto
en el cual las jovencitas en la etapa de la adolescencia y juventud quedan regularmente embarazadas. Y los jóvenes también. Y esto, hermanos, hermanas, nos debe a nosotros ser vigilantes, velar, estar orando y revisar de vez en cuando qué es lo que nuestros hijos están haciendo. El apóstol Pablo escribe esto a los hermanos en Roma. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Es hora de qué, hermanos? Si tu vida está dormida espiritualmente y hasta este momento has vivido relajado, tranquilo, Dios te dice, es tiempo de levantarnos del sueño. Y ahora viene el por qué. Porque ahora está más cerca de nosotros, de nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, Pablo dice, el tiempo ha avanzado en nuestras vidas. Y si el tiempo está avanzado, viene una palabra importante en el versículo 12, que dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Ahora viene una pregunta, ¿quién va a desechar esas obras de las tinieblas? ¿Quién? ¿Usted y yo? Es que a veces somos muy ingenuos. Señor, ayúdame y quítame esto. No, Dios te dice, tú deséchalas. Tú quítalas. Ya te hice libre, ya eres salvo. Tú deséchalas. La mentira, la soberbia, el ego, la amargura, deséchalas. Porque ya Dios nos hizo libres. Y si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Entonces Pablo dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13. Andemos, ¿cómo tenemos que andar? Y allí entendemos que el pecado no es en lo oculto. En el día todo se ve. Y en el día, aunque tú te escondes, alguien te está viendo. Esa es la actitud que tenemos que hacer. Por eso es que es inconcebible que los cristianos de 5, de 10, de 15, de 20 años sigan pensando que cuando hacen algo indebido, nadie los ve. Sí te están viendo, hermano. Te está viendo Dios. Cuando le mientes a la esposa, cuando con los hijos eres prepotente, cuando en el trabajo haces algo indebido, Dios te está viendo. Y la palabra nos llama a que andemos como de día. ¿Y cómo es andar de día? ¿Qué sigue a continuación? Honestamente. ¿Entiende qué es honestamente? ¿Logramos entender la honestidad? Eso es andar de día. ¿Andar como, hermanos? Honestamente. A veces hay cristianos que les cuesta ser honestos. Les cuesta ser honestos y decirle, ¿sabes qué, mi amor? En la semana trabajé horas extras y mi jefe me dio 500 pesos más. Un ejemplo. O me dio 1 kilo de bistec. Aquí está. A veces es triste el saber que hay cristianos que son muy deshonestos. También los hijos. Mamá, ¿sabes qué? Bajé mis calificaciones. He sido muy distraído, muy distraída. Le he perdido interés a la escuela. Si algo que nos pide la Biblia es de que seamos honestos con Dios, con nosotros y con los demás. Porque cuando no somos honestos, ¿sabes a quién estás engañando? ¿A quién cree? A Dios no lo engaña. Usted se está engañando. Usted mismo se está engañando. Porque al final, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Si tú estás engañando a tu mamá que no vas a la escuela y que no vas, al final, ¿quién no va a acabar la carrera? Es el que no va a la escuela. ¿Sí logra entender? Versículo 13. Honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas. ¿Y en qué más? Eso es andar de día, hermanos. Y es lo que Pablo y hoy Dios nos llama a nosotros, porque Dios nos ve. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto era lo que la iglesia de Sardis nunca hizo: vigilar. Vigilar, que la palabra de Dios nos llama a nosotros a que mantengamos una comunión en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estamos viendo qué implica la palabra vigilar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahora, otra razón por la cual tenemos que vigilar, dice la segunda característica, o la segunda razón por la cual tenemos que vigilar, es porque, ¿sabe qué, hermano? Que el diablo no juega con el cristiano. Cuando el cristiano se descuida, el diablo va con todo para hacerlo trizas. El apóstol Pedro escribe con base a esto: sed, ¿cómo tenemos que ser? Sobrios. Esa palabra sobrio significa en el griego nefo y significa en un estado de alerta moral. También significa templanza. Entonces el verbo ser ahí de la acción nos llama a ser de una manera alerta moralmente. Sed sobrios, dice ahí la palabra en 1 Pedro 5, 8. Y una palabra muy importante, un verbo. ¿El verbo qué es? Velar. Esa palabra velar es la misma que está en Apocalipsis 3, 2. La misma palabra que encontramos allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, y que significa esa palabra gregoreo, que significa vigilar, mantenerse despierto y alerta. Entonces leemos 1 de Pedro 5, 8, sed sobrios y mantenerte vigilando, alerta, porque nuestro adversario, el diablo, anda, ¿cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿a quién? ¿Y sabe a quién devora? Al que se descuida. Aquel que piensa que peca y que nadie lo ve. Aquel que está descuidado y que no vigila, el diablo va y lo devora. Así ha hecho con muchos en las iglesias. Por eso es de que hay un gran índice de personas que estuvieron en una iglesia y que ya no están. Porque descuidaron su vida, no vigilaron, no fueron personas responsables. No podemos relajarnos nosotros como iglesia. Tenemos que estar alerta y no menospreciar a nuestro enemigo, hermanos. Porque hay cristianos que se relajan. Van al templo y descuidan la oración, descuidan la comunión con Dios, ya no leen la Biblia. Y cuando acuerdan, están más fuera de la iglesia que dentro. Probablemente tu vida se ha enfriado porque has perdido la comunión con Dios. Una cita más, primera de Tesalonicenses 5, 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer desde el 4. Mas vosotros, hermanos, ¿de quién le está hablando? Primera de Tesalonicenses 5, 4. ¿Está conmigo? Mas vosotros, hermanos, ¿a quién le está hablando? Entonces es una palabra para usted y para mí, a los cristianos. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Somos hijos de qué? De luz. E hijos del día. Ya vimos Romanos 13, 11. ¿A qué significa hijos de día y hijos de luz? No somos de la noche ni de las tinieblas. Fíjese, es el lugar que Dios nos tiene. No somos de la noche ni somos de tinieblas. Versículo 6. Por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué, hermanos? Dios desea que esta iglesia Hashem, en este lugar de Timilpan, sea una iglesia vigilante, que estemos alerta constantemente, velando que el error no llegue a nuestra vida, que no venga el enemigo y nos sorprenda porque descuidamos nuestro caminar en el Señor. Esta mañana Dios trae una palabra de alerta a tu vida, a mi vida, a no descuidar aquello que hemos descuidado, porque cuando menos acuerdes, una vida descuidada, viene el enemigo y te arrastra. Aprendamos de lo natural. ¿Usted ha visto las ovejas? Cuando va a cuidarlas el pastor y una oveja se aparta del rebaño, es vulnerable. Y puede venir el lobo y se la puede comer con facilidad. Entonces la palabra de Dios dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes demás? Los que no vigilan, los que no están con el Señor. Sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y aquí habla no solamente de que la gente toma solo de noche, no, se refiere a una vida que pretenden ocultar y que nadie los ve. Versículo 8. Pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los cristianos, que somos del día, seamos una vez más sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como ya. Esa es la palabra que Dios quiere esta mañana con nosotros darnos. A que vigilemos, a que seamos una iglesia que estemos constantemente cuidando nuestra vida espiritual. No solamente la nuestra, la de nuestros hijos. Quiero compartir una palabra de Dios, Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. El tema es Sardis, llamados a vigilar. Somos llamados a estar vigilando, a estar despiertos. Mateo 24, 36, hablando de la venida de Cristo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. ¿Y no qué, hermanos? No entendieron. Eso exactamente sucede hoy. La gente se está recreando, se está disfrutando, está invirtiendo su tiempo en ellos mismos, y hoy lo que el hombre menos quiere saber es de Dios. Ellos piensan que lo que habla la Biblia nunca será cierto. Los que estamos viniendo los martes y estamos leyendo ahorita el libro de Ezequiel, y leímos Jeremías, Lamentaciones e Isaías, que fueron profetas que hablaron antes del cautiverio de Israel. Cuando llega Ezequiel, a los que hemos leído esa parte de la Biblia, les hago una pregunta. ¿Dios cumplió la palabra con Israel cuando les habló y les advirtió que si no se arrepentían serían llevados cautivos? ¿Se los prometió? ¿Se los cumplió? Sí. ¿Qué significa eso? Que si Dios cumplió en el pasado, cumplirá en el futuro. Es decir, el mismo Dios que trajo un juicio con Israel, también lo traerá con aquellos que rechacen el mensaje de su Hijo Jesucristo. Pero la gente está así hoy. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y aquí nos hablan de dos figuras, de dos personas, una responsable y una que no lo es. Pero cada una o cada uno va a cosechar, a recibir lo que sembró. Dice el versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada.
¿Por qué? Porque fue responsable, porque atendió y vigiló. Y la otra será dejada. ¿Por qué? Porque no lo hizo. Ahora vean la palabra que está en el 42, que es muy importante. Es la misma que está en Apocalipsis 3:2. Velad. La palabra es gregoreo. Mantente despierto. Jesús le dice a sus discípulos, mantente despierto, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría o se mantendría despierto y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿quiénes vosotros? Sus discípulos, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hoy mucha gente piensa que Cristo ya no va a venir. Han pasado los años y dicen, eso es pura mentira. Por eso descuidan su vida. Por eso sus vidas están muy relajadas. Pero esta mañana Dios nos dice, en el momento menos indicado que tú piensas, Cristo viene. Y ya sea que Él venga a nosotros o que uno parta hacia donde Él está. De cualquier manera. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Haciendo así que, vigilando, hermanos. Hoy nos hace falta vigilar como iglesia. Hemos descuidado mucho nuestra vida espiritual. Dios nos llama a que seamos personas vigilantes. Vamos a regresar al texto de Apocalipsis 3. Vamos a ir concluyendo. Y usted dirá, bueno, pastor, pero usted se ha centrado mucho en lo que es el tema de vigilar. Y sabe que lo que pasa es de que los versículos siguientes de Apocalipsis 3:2, los que siguen, tienen que ver con eso. Vea versículo 2. Sé vigilante. Es decir, no lo estaban siendo. Y afirma las otras cosas que están para morir. Según los teólogos, habla de aquellas personas que estaban a punto de morir espiritualmente. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí obras perfectas no habla de obras impecables. No. Habla de obras que no estaban de acuerdo a lo que Dios esperaba de ellos. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Y qué tiene que hacer? Guardarlo. Pero también le pide que se arrepienta. Pues si no velas, si logra ver, dice en el 3, sé vigilante, dice el 3, bueno, dice el 2, sé vigilante, dice el 3, pues si no velas o no estás atento o despierto, vendré sobre ti, ¿cómo? Como ladrón. ¿Sabe qué le pasó a la iglesia de Sardis después de este mensaje? Después de 70 años la iglesia desapareció. ¿Por qué cree? Porque no veló. Y sabe que una iglesia que no vela, una familia que no vela, está destinada a desaparecer también. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esas pocas personas que habla aquí son personas que sí vigilaron, que sí velaron. Y yo oro a Dios que entre esas personas estés tú y estemos todos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esas personas que han vigilado, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son, ¿qué, hermanos? Una persona, un hombre, una mujer que son vigilantes, que velan constantemente, son dignas del reino de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no toman el evangelio como un juguete.
son personas que toman con seriedad el cristianismo. ¿Sabe que a mí me preocupa como pastor estos niños y jóvenes que están en la congregación? ¿Por qué? Porque esta generación de jóvenes y niños de esta iglesia, Dios les concedió el privilegio de ver y experimentar cómo una generación cree a Dios y se levanta un santuario como este. ¿Sabe qué hubiera sido si hubiéramos dicho vamos a construir y el templo no se levanta? ¿Sabe qué hubiera pasado estos jóvenes? Es pura mentira lo del evangelio, porque los que lo predican no hicieron lo que tenían que hacer. Ahora estos jóvenes de la iglesia saben la responsabilidad que cuando un hombre de Dios emprende un proyecto y un trabajo, ¿qué tiene que hacerse? Terminarlo. Porque eso es lo que Dios nos enseña, ser serios con las cosas de Dios y no ser negligentes. Estos jóvenes, aunque no dicen nada, están observando y aprendiendo de los adultos cómo tomamos con seriedad las cosas de Dios. Y mañana, cuando no estemos los adultos, ellos tendrán la responsabilidad de seguir lo que aprendieron cuando Dios usó esta generación el día de hoy. Ellos saben que las cosas de Dios no se deben de jugar. Pero Sardis jugaron con las cosas de Dios. Vamos a concluir. Póngase de pie. Y tome su Biblia y ábrala en Juan capítulo 15, versículo 18. Juan 15, 18. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra. Quizás en su Biblia está con rojo, porque son palabras que Jesucristo dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Le está hablando a sus discípulos. Si fuerais del mundo, del sistema del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Usted como iglesia, yo como iglesia, somos despreciados por el mundo porque vivimos una vida distinta a la de ellos. Adelante, Juan 17:1. Esta tarde o esta mañana Dios quiere dejarnos esta palabra como conclusión de lo que nos ha hablado, hermanos. Es decir, Dios te dice dónde estamos. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, es decir, Jesús está orando por ¿quiénes? Por sus discípulos. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien os ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica a tu lado tuyo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, ¿y el mundo qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. ¿De quiénes está hablando? Discípulos, y en este día de usted y de mí. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos.
Y este es el mensaje, hermanos. Dios, Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque a veces